le puedo decir, detrás del homosexualismo hay un espíritu inmundo. El diablo se metió a atacar mi vida. No podía dormir. Cuando le dije no al homosexualismo, cuando le dije ya basta, diablo, no soy mujer, soy un varón. Esta historia no empieza con violencia, empieza con amor, con una madre preocupada, con un padre que ora, una iglesia que promete sanación, pero el amor cuando se impone se convierte en otra cosa. Esta es la historia de quienes fueron llevados a cambiar lo que nunca estuvo roto. Sobreviví a la tortura de querer cambiar mi orientación sexual y mi expresión de género. Las prácticas de conversión, o antes llamadas ECOSIEC, los esfuerzos de cambio de orientación, identidad y expresión de género, son prácticas que incluyen desde adoctrinamiento, que usualmente tiene un carácter religioso, pero bajo unos parámetros y condiciones de coerción y en muchos casos de tortura. Mi propósito de mi vida eran dos cosas, pero la primordial y siempre era como agradar a Dios y servirle a Dios. Y en eso se enfocaba mucho mi vida, por eso te digo, de los 7 días, 5 días estaba metido en la iglesia. Sí recuerdo que de niño como que me gustaban chicos, chicas, pero ya cuando fui creciendo como que yo dije, no, a mí me gustan son las chicas. Yo crecí en una familia cristiana, con una iglesia que basa su fe en la idea de la teoterapia, con el argumento de que Dios quiere hacer un tratamiento en la vida de todas las personas y que todas las personas necesitan tratamiento. Pero en especial yo necesitaba un tratamiento diferente por ser gay. Dentro del Ministerio de Jóvenes, como el grupo de jóvenes, pues se hablaban de cosas como de que, ay, miren que un artista salió del closet, eso es pecado, el mundo se va a acabar, porque como así que ahora algo que es tan negativo y que debería estar oculto, ya la gente está saliendo a decir soy homosexual como con orgullo, eso está muy mal. En Colombia, miles de personas han atravesado espacios religiosos donde se propone restaurar lo que se considera desviado. Estos lugares no siempre se nombran terapias de conversión, a veces son grupos de apoyo, otras veces ministerios de liberación, de sanidad o de discipulado. Pero detrás de esos nombres se esconde una misma lógica, que la identidad sexual o de género puede y debe ser cambiada. La persona que me lideraba en ese momento comienza a decir, bueno, hay algo que me tienes que contar, acuérdate que tienes que contar todo. Y pues yo ya tenía el tema súper fuerte de mi atracción con las chicas y todo ese tema. Y yo, uy, ¿será esto? Y digamos que en algún momento fue tanta la presión de que yo tenía que contarle todo, que finalmente accedí y le conté. Y desde ahí, horrible. Recuerdo una vez llegar a mi casa y decir, juepucha, soy gay, y yo me ataqué a llorar en mi casa porque eso era contrario a todo lo que yo había aprendido en la iglesia, en mi familia, a mi abuela todos los santos días. Una vez yo salí de la casa, ella oraba por todos los espíritus, los libros de todos los espíritus, y siempre nombraba el de homosexualidad. Hacia mis 19 años me empieza a gustar una mujer en mi trabajo. Yo hablé con la pastora, le dije que necesitaba un exorcismo. A veces no duele solo el golpe, sino la idea de que te lo merecías, de que algo en ti debía ser corregido, desde ayunos solitarios hasta exorcismos violentos, pasando por confesiones públicas disfrazadas de grupos de apoyo, todos con un mismo fin: clasificar, jerarquizar y borrar. Cuando las personas asocian en la mente, por ejemplo, contenido de carácter de identidad de género diversa o de orientación sexual diversa, y les ponen, por ejemplo, unos estímulos negativos, por ejemplo, a nivel de los genitales, el paso de corriente, el que les quemen, el que les inflijan algún tipo de daño, las personas en su mente van a asociar este tipo de contenido de identidad de género, de orientación y expresión sexual diversa con condiciones negativas. Con este condicionamiento clásico tratan de hacer de que las personas cambien de algún tipo de condición específica de carácter sexual, y con eso lograr que las personas no lo practiquen, ni siquiera lo piensen. Pero esto es completamente torturante y va en detrimento de la salud mental.
Una persona cercana a la iglesia un día descubre que yo estaba saliendo con un muchacho, le cuentan al pastor y el pastor inicia todo el proceso de terapia o de tratamiento conmigo, que incluían varias cosas. Incluían ayunos de 1, 3 o 7 días, y eso implica no comer, y cuando te dé hambre pedirle al Espíritu Santo que te quite el homosexual, hacer vigilias, y eso significaba no dormir por 1, 2, 3 noches, y cuando te diera sueño pidieras al Espíritu Santo y a Dios que te quitara el homosexual. Y también pasaba por procesos de oración en el oratorio, que son cuartos oscuros en donde tienen una alfombra, me tiraban al suelo, me llenaban el cuerpo de aceite y empezaban a orar por mí para que saliera todo el pecado de mi cuerpo. Los adjetivos de te sientes desagradable, te sientes asquerosa, te sientes, no sé, o sea, lo peor que uno puede, digamos, decirse a sí mismo, creo que eso ya en contra de todo lo que la psicología le dice a uno en cuanto a amor propio y a crecimiento personal. Me ponían muchas planas de los versículos donde dice que ser homosexual es un pecado, que me decían que a mí la palabra también me tenía que entrar con letra. O sea, era así de arcaico. Me llevaron a hacerme un ejercicio de liberación porque asociaban que también ser homosexual es que hay un espíritu que está dentro de ti. O sea, terminé conociendo mucho más de la parte demoníaca, por decirlo así, que la parte de Dios. Y aparte, ella me dijo que yo tenía que cambiarme el nombre porque mi nombre tenía una raíz lésbica. Y yo, ok, está bien. Y una vez culmine, no te voy a prometer que tu homosexualidad se va a curar, pero se va a reducir tanto que va a llegar el punto en que ni lo vas a notar. Hay un grupo pequeño donde a ti te reparten un material que has trabajado en la semana previamente. Ese material tiene como objetivo sanar las heridas que provocan la homosexualidad, ¿sí? Como el falso yo, herida de papá, herida de mamá. O sea, es como buscar psicológicamente el por qué tú eres homosexual, pero por personas que no son psicólogas ni profesionales, porque ninguno de ellos es profesionales en el área, sino que se basan pues en libros de terapias y prácticas de otros países, ¿sí? En este caso creo que mucho viene de Exodus, que es una práctica de conversión de Estados Unidos. Hay como una especie de clase educativa, y ya posterior a eso como la rendición de cuentas, que para ellos es lo más importante, y es que Dios no puede actuar donde hay oscuridad, por eso hay que traer toda la luz, y la manera de traer a la luz es por medio de un grupo pequeño, por medio de confesión o rendición de cuentas, como ellos lo llaman. ¿Cómo lo hacían? Clasifique su semana en un semáforo, si está bien es verde, amarillo, rojo, y ya comience a contar toda su intimidad. Romano 6 se presenta como un lugar que sí sabe manejar el tema de la homosexualidad. Ellos dicen, miren, las iglesias están manejando muy mal este tema porque pretenden hacerle liberaciones a las personas, simplemente pedirles que ayunen y orar, y eso no se quita así. Realmente nosotros sí tenemos una buena práctica, un buen conocimiento sobre este tema, y es que ser homosexual parte de cosas que te pasaron en la niñez y que una vez las sanes, ya vas a dejar de ser homosexual. Te piden que no vuelvas a decir soy lesbiana, soy homosexual. No tienes homosexualidad ni eres homosexual. Tú lo que tienes es atracción hacia el mismo sexo. Y como tienes ese diagnóstico, eres un adicto. Te sugerían unos métodos como ponerte un caucho estos que se estiran como con los que amarras billetes. Y te decían, si vas en la calle y tú que eres mujer, te atrae otra mujer, estira el caucho y lesiónate, o sea, autolesiónate para que tu cerebro vaya aprendiendo que no está bien que le atraiga otra mujer. Hubo hombres que expresaban que ellos se amarraban a la cama para no masturbarse, o se encerraban en sus casas para no salir de noche de rumba, y nos sugerían que si era nuestro caso, que siguiéramos como esos métodos. Dicen que la cura existe, solo hay que enamorarse, pero de la persona correcta, o liderar un grupo, aunque sigas fallando en todos los requisitos, o tener sexo, pero solo si es con alguien del género aprobado. Visto de cerca, parece más bien un manual de contradicciones, reglas que se rompen según convenga, pecados que se permiten con tal de parecer sanos, porque aquí lo importante no es sanar, sino obedecer el libreto, cueste lo que cueste.
Hombre, esto es como saber que es veneno y tomárselo, o sea, ¿qué está pasando? Es como una estupidez, ¿no? Saber que por ahí es un camino de muerte y la gente lo sigue tomando, porque están totalmente cauterizadas las conciencias de las personas y esa vida no dignifica a nadie, no hay ningún homosexual feliz. Ellos mismos, por ejemplo, si tú ves esos homosexuales que son militantes o lésbicas militantes, son personas totalmente infelices. Entonces uno dice, ¿cómo yo quiero seguir un camino de estos? No tiene lógica. Yo nunca me sentí que me estaba sintiendo menos homosexual, nunca. Incluso yo llego a esa terapia, a esta práctica de Romanos, y a los 2 años a mí me llaman al liderazgo, y me llaman en el peor momento al liderazgo, porque ¿cómo van a llamar a una persona que todo el tiempo está en rojo a servir? Yo les contaba a ellos y era para que me hubieran retirado del liderazgo, porque yo hice yo hice razones muy de peso para haber dejado de servir y para que incluso me hubieran echado del ministerio. Era para que me dijeran, usted ni siquiera para servir sirve. No, yo a los 15 días estaba manejando mi grupo pequeño y ahí comencé yo a ser un mentiroso más. Oren todos los días, no se masturben, bloqueen sus celulares, etc. Y yo ya no estaba haciendo eso. En una charla, en la primera iglesia donde estuve, me dijo pues, la persona que me estaba liderando que estaba bien, que si yo tenía relaciones sexuales con hombres, porque pues, eso hacía también parte de mi exploración para poder pues, curar lo que yo estaba pasando o el trauma en el que estaba. Todo lo que ellos decían, hay que hacer esto, yo vamos, o sea, todo, porque yo sentía la necesidad de que eso cambiara. Y yo, ok, listo, entonces vamos a darle apertura a mi vida sexual con los hombres, a ver si por ahí es. Evidentemente no fue, pero entonces fue muy raro que eso sí no era pecado, pero ser homosexual sí. A este lugar lo dirigen personas homosexuales y lesbianas y participamos mayormente personas de la comunidad LGBTI. Pues yo empecé a pasar tanto tiempo con estas personas que me empecé a enamorar de una chica dentro del grupo y por un buen tiempo, unos buenos meses, tuvimos que fingir, por mucho tiempo lo ocultamos. Y finalmente, igual cuando lo hablamos, no pasó nada. Simplemente nos dijeron que tomáramos el programa a distancia para evitar encontrarnos en el grupo y que pues no pasaba nada, que siguiéramos el programa, que esas eran cosas que podían pasar. Es un tema que se tiene que considerar bien privado, bien discreto y no abrir el corazón a nadie, solo a la gente que te está ayudando, porque de lo contrario el enemigo te enreda. Ahí en las universidades está lleno de gente pro gay, lleno de lesbianas lastimándose y destruyéndose. Entonces la idea no es esa, entonces hay que cuidar mucho, límites, ¿no? Límites, aprender a decir no y huir de la tentación, ser sabia. Ejemplo de esto en el cine y en el arte es La Naranja Mecánica, en donde en esta película el protagonista era sometido a un tipo de práctica o de terapia en el cual le ponían medicamentos que inducían náusea y un malestar terrible y le obligaban a ver escenas de contenido violento y sexual. De esta manera su mente asociaba que estos tipos de contenido le iba a producir náuseas, malestar general y todo tipo de estímulos negativos y aversivos a nivel corporal. Desafortunadamente, las secuelas dentro de la salud mental que incluyen las prácticas de conversión son muchas y entre ellas la conducta suicida. Existe hasta un 50% de las personas que son sometidas a prácticas de conversión que han tenido algún tipo de conducta suicida a lo largo de la vida. Estamos hablando de la mitad de las personas. He compartido con personas llenas de culpa, llenas de rechazo, víctimas de odio, de marginaciones. Primero de la familia, que es eco de una intolerancia religiosa, social, moral. He visto a personas, algunas en depresión y otras incluso al borde del suicidio. Unos meses después, a mi casa llega un diagnóstico de cáncer terminal de mi papá y la iglesia dice que mi homosexualidad es la razón del cáncer de mi papá, que es por culpa de mi homosexualidad que mi papá tenía cáncer.
mi papá tenía que someterse a una cirugía muy delicada y que si yo no le prometía a Dios que iba a cambiar mi orientación sexual, mi papá no iba a salir vivo de esa cirugía. Era como sentirme inmerecido, como que no lo estaba logrando, y ahí comencé a tener pensamientos muy fuertes y era siempre imaginarme cómo iba a ser mi funeral. Después de cierto tiempo mi oración era: Dios, yo no puedo con esto, de verdad, dame un cáncer. Y yo pedía un cáncer porque yo quería tener el tiempo suficiente de que Dios no me cogiera en pecado, sino yo saber cuánto tiempo me queda de vida para portarme bien. O sea, qué ridículo. El día que fue cuando abandoné todo este tema, fue un día que yo estaba precisamente en esas reuniones de Romanos 6, y ese día una de nuestras líderes nos dice: no, chicas, yo les quiero compartir algo que escribí hace un par de años, y es para que se identifiquen que yo no puedo creer en este momento de vida donde estoy, donde yo leo esto y no puedo creer que ella esté al otro lado. Y entonces ella comienza a leer y yo la escuchaba y yo, Dios mío, todo lo que ella dice es todo lo que yo siento y lo que he sentido durante años. Y yo decía, esto no se va a curar nunca. Salgo, llamo a mi pastor, que era mi terapeuta, yo le explico cómo me siento. Entonces decidí contactar a mi hermana me llama, yo que necesito irme. Pero mientras yo pensaba en irme, yo realmente estaba pensando en cómo me iba a suicidar, o sea, en ese momento. Y decidí hacer como una mezcla entre alcohol y medicamentos, y salir a correr, a ver si me causaba un infarto, lo que fuera, pero irme. Y no lo logré. Un día, discutiendo sobre estos temas de las prácticas de conversión con mi mamá, yo tengo un ataque de pánico. Yo caigo al suelo teniendo como un ataque epiléptico, empecé a tener mucha taquicardia, no podía respirar, temblaba. Y en la noche mi mamá me dice, como yo siento que esto ya te está haciendo mucho daño, esto nos está afectando mucho, está afectando incluso nuestra relación. Y la verdad es que yo decidí que te voy a apoyar. Si tú decides aceptarte como una mujer lesbiana, yo te voy a apoyar. Lo vistieron de ministerio, de restauración, de promesas de libertad, pero lo que quedó fueron huellas profundas, ataques de pánico, ansiedad, noches en vela, intentos de borrarse del mundo. No dejaron creyentes más fuertes, sino personas rotas que cargan con la fe quebrada y un miedo que aún respira en silencio. 1 de cada 5 personas LGBT en Colombia han padecido estas prácticas de conversión, en donde intentan modificarle su orientación sexual o su identidad de género. Junto con los sobrevivientes de estas prácticas de conversión, hemos presentado este proyecto de ley para prevenirlas y también para sancionarlas. La ley no tiene nada que ver con limitar la libertad de culto. Todos los derechos en Colombia tienen límites y ese límite siempre es no generarle daño a la otra persona. El hecho de poder proveer información basada en la evidencia médica y en métodos científicos es algo a lo que todas las personas deben tener derecho, y la educación sexual debe ser lo suficientemente amplia para entender que la diversidad sexual no es una anormalidad, que está presente en la naturaleza y que es menester de toda la sociedad poder abrirnos hacia esas opciones diferentes que no constituyen ningún tipo de anormalidad ni de trastorno mental. La educación sexual es clave para que podamos tener un mundo más inclusivo para todas las personas. La voz de los activistas siempre va a ser importante porque visibiliza, aunque no hayan sido sobrevivientes, no se necesita haber pasado por este proceso para alzar la voz y decir que esto no puede seguir pasando en Colombia. Incluso varios de los argumentos de muchos congresistas que se oponen a este proyecto de ley diciendo, pues es que si ustedes dicen que es tortura, la tortura ya está prohibida en Colombia por la Constitución y está en el Código Penal. Sí, pero ¿qué pasa si yo, teniendo 17 años, voy y le digo a un fiscal de la República, es que me hicieron un proceso de terapia de conversión en mi iglesia? Seguramente no adelantará un proceso penal para castigar a las personas que hicieron esto, ni para sancionar a las personas que hicieron esto, ni tampoco se va a generar un proceso de detener estas mal llamadas terapias de conversión, estas torturas. Acá hay libertad de cultos, pero hasta dónde tiene que llegar las libertades de cultos, hasta dónde estamos protegidos nosotros para que ese tipo de creencias no dañen nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual.
y que podamos ser libres en elegir sin sentirnos culpables, sin sentirnos malos, sin sentirnos demoníacos, malas personas, porque en algún momento yo lo sentía así, incluso yo sentía que mi homosexualidad era parte porque decía groserías o porque trataba mal a mi mamá. Pues se puede decir muchas cosas en nombre de Dios. En nombre de Dios se ha matado, en nombre de Dios se ha fomentado el racismo, en nombre de Dios se ha cometido genocidios, se ha erradicado a razas enteras. Entonces, en nombre de Dios se ha hecho mucha maldad. Es nuestra intolerancia institucional, desde la política, desde la moral o desde la religión, el que hace que marginemos, que rechacemos, que etiquetemos y los hagamos sentir culpables a las personas innecesariamente. Eso no es de Dios, la verdad no, porque Dios es amor. Nos creó por amor, provee para nosotros por amor y nos redime por amor. Y aunque muchas de estas prácticas no son legales, tampoco son ilegales. Operan en la ambigüedad. Se aprovechan del vacío normativo, del blindaje religioso y de la complicidad del silencio, porque mientras no se nombren, no existen, y si no existen, no hay nadie a quien proteger. El psicólogo me manda al psiquiatra y estoy en ese proceso con los dos. Han nacido muchos miedos que no tenía, miedo a las multitudes, por ejemplo. A veces cuando viajo en avión también me da cosita también. Uy, sí. Y ahora sí lo veo y digo, puta, ¿cómo me sometía a tanto dolor? ¿Cómo me sometía? O sea, ¿cómo no tomé decisiones antes? Yo desarrollé una enfermedad que se llama fibromialgia, en la que tú somatizas como las emociones que estás sintiendo. Y la fibromialgia se desarrolla cuando vives eventos muy traumáticos. Actualmente sigo medicada porque fueron rezagos fuertísimos. Tengo una vida funcional en todos mis aspectos, laboral, personal, académico, o sea, rindo como cualquier otra persona, pero sí, la intervención, digamos, desde la psiquiatría, desde la medicación fue esencial porque yo estaba completamente desregulada. Muchas de estas personas también ingresan a la terapia cuando ya están muy lesionadas y cuando ya las secuelas son muy grandes. Entonces, desafortunadamente, en algunos casos, las secuelas a nivel de salud mental son irreversibles. Se trata de hacer un acompañamiento, se trata de hacer un apoyo, se trata de ayudarle a la persona a reconfigurar su esencia, su identidad y su orientación desde un punto de vista no negativo y promoviendo la autoexploración en la persona que usualmente la práctica de conversión irrumpió y la práctica de conversión reprimió y consideró como algo malo. Es difícil en algunos casos porque las personas, a pesar del daño que han recibido, mantienen esta idea de que son malos, de que por amar diferente o por verse diferente o por identificarse diferente, son personas malas o inadecuadas para la sociedad. Heteros u homos tienen absoluto derecho de acercarse a Dios con libertad, como un sediento busca las aguas. Hay que dar al sediento. La Biblia dice, en palabra de Jesús, ¿no? Tuve sed y no me dieron de beber, tuve hambre, no me dieron de comer. Y entonces ellos preguntan y dicen, ¿cuándo te vimos, Señor, sediento, hambriento, desnudo, enfermo, en la cárcel, etcétera? Y no hicimos nada por ti. Jesús dice, por cuanto no lo hicieron con uno de mis pequeñitos, conmigo no lo hicieron. Aceptar la diversidad no es una concesión, es una obligación ética en una sociedad democrática. Proteger la niñez y la adolescencia incluye evitar que sean sometidos a intervenciones que les enseñan a odiarse. La libertad religiosa no puede estar por encima del derecho a la dignidad. Le diría que una vez te aceptes quién eres y aceptes que Dios te creó así, que no se equivocó, te vas a dar cuenta que el amor de Dios no va a cambiar y que no hay que tenerle miedo a esa amenaza y a esa condena y a esos discursos que la están tratando de presionar a cambiar. Lo siento, que lo siento. Es que Santiago, el Santiago chiquito, sufrió mucho. Santiago sufrió demasiado, mucho, o sea, desde mis 13 años que me dije como soy homosexual, fue someterme a sufrimiento personal y después permitir que otros también me hicieran sufrir. Lo primero que le diría es no tengas miedo porque el peor de los escenarios que te imagines no va a pasar, todo va a estar bien,
hay momentos donde uno tiene que ser muy valiente y muy sincero con uno mismo. Y si bien no estaba lista para decirlo a los 18, ok, lo ibas a hacer después. ¿Qué madre, después que su bebé, su hijo o su hija hayan cometido un error, encendería un horno y vivo metería a su hijo dentro del horno? ¿Habría alguna madre que lo hiciera? Ni siquiera las mamás de los peores criminales del planeta consideran que su hijo sea malo. Toda mamá termina diciendo, mi hijo es bueno, porque ama. Ahora, si una madre con entrañas ama así a su hijo, ¿acaso Dios no va a amar a los homosexuales? ¿Tiene Dios el afán morboso, enfermizo de mandarlos a un horno? No. Estamos trabajando desde el amor, porque en últimas también estas prácticas de conversión destruyen familias, quiebran las familias, y lo que queremos es que los círculos familiares acepten a las personas como son, sin necesidad de violentarlas, de echarlas de la casa, de llevarlas a prácticas de conversión, y simplemente que en las familias que son diversas, pues aceptemos que así como en nuestro país hay tanta diversidad, pues la diversidad se debe celebrar y no reprimir. Querido padre, no se preocupe, no es Dios el que condena a su hijo o a su hija, no es Dios, es usted, o es la religión en la que usted ha crecido, o es la cultura de intolerancia en la que usted se ha formado, pero no es Dios. Le hago la pregunta a una persona, ¿a ti te tuvieron que hacer algún tratamiento para ser heterosexual? No, ¿cierto? Tú eres como naciste, ok, ¿por qué me lo quieres hacer a mí? Este documental no busca confrontar la fe, busca proteger la vida. Lo que está en discusión no es la espiritualidad, sino los métodos. No es la creencia, sino el castigo. Porque ninguna persona debería pasar años intentando dejar de ser quien es para luego descubrir que nunca fue un error. Lo que está mal no son ellos, es lo que les hicieron. El amor no se corrige. 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 El amor no se corrige.